Señor. Todo temor tú lo limpiarás, Señor. Amén, Señor. En tu presencia, aleluya. Sí, Señor. Mis ganancias no brillan más, cada corona a Sí, ti Señor. la rendiré. Todo el honor a ti. ¿En dónde? En tu presencia. Sí, Señor. Tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia consúmenos. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia Gracias, Señor. renuévanos. En tu presencia todos se postran de ti. Ante ti, Señor. Ante tu majestad, Señor. Aleluya. Digno, Señor. Recibe nuestra alabanza, nuestra devoción, Señor. When tú en ti regreso, todo temor tú lo limpiarás, Señor. Aleluya. Amén. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grandeza. Y le he llamado a esta prédica concluyendo la obra. Y hay dos versos principales que hacen referencia a lo que más o menos quiero mencionar. No voy a desglosar, exponer verso por verso de estos, pero sí tiene el sentido, el mensaje va en ese sentido. Uno está en Hechos, de los Hechos capítulo 20, verso 24, que dice: pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Me voy a quedar ahí porque la frase continua, aunque completa la idea, pero sin embargo la idea principal está: de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Pablo ponía en un nivel muy elevado el cual Dios lo ha llamado, y yo creo que esto es para nosotros también un mensaje. Cuán elevado es terminar aquello que Dios nos ha dado. El segundo está en 1 Corintios 3:8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno, recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Aquí está hablando que cada uno va a recibir una recompensa, y compartía con los hermanos del centro que así como el llamado que Jesucristo lo hizo personalmente, particularmente, con el nombre de cada uno. Lo llamó a Juana Monzabel, lo llamó
a Flavio Dorado, así como personalmente, a su esposa particularmente, cada uno de nosotros, la recompensa del trabajo que hagamos también va a ser personal. No va a ser y grupo, y compañía, e iglesia en grupo en general, sino que va a ser particularmente lo que cada uno hemos hecho en su obra. Así como la salvación es personal, tenemos un nombre particular que Dios tiene reservado para nosotros, como menciona Apocalipsis, así también la recompensa va a ser personal. Así que esto es un desafío de Dios en nuestras vidas. Algo que es importante entender es, quiero partir de este verso que dice en Apocalipsis, que hay una declaración al final de Apocalipsis, que Jesús hace una declaración contundente que encierra todo esto. Y dice, Apocalipsis 22:13, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Él, así como él inició la creación, como podemos ver en Génesis, aquí vemos que Dios en Apocalipsis cierra todo ese proceso, ese ciclo, lo cierra de una manera tremenda, tremenda. Todo empieza con él. Él es el alfa, el A de nuestro abecedario es como decir el A y la Z. Y eso implica todo el abecedario, no significa simplemente el A y la Z, sino que todo lo que contiene, él es el que inicia y el que concluye. Todo lo que Dios ha iniciado, lo va a cerrar, lo va a terminar. No vamos a quedar acá como hay veces nos pintan las películas o algunos filósofos como que vagando hasta que 5,000 millones de años y que se venga otra vez el hielo, la época y del hielo y no sé qué, etcétera. No va a ser así. Dios inició la creación, la va a concluir de la manera que él ha planeado. Podía graficar como un remolino, que las cosas que Dios hace es de una manera como un remolino. Esto humanamente es hago una figura para que puedan comprender. Empieza y va cerrando los círculos y va cerrando hasta el final. Algunos círculos son más amplios, otros son más cortos. Por ejemplo, la creación, el proceso de la misma creación en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios. ¿En el principio quién? Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, si ven el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había un desorden. Dios podía dejarlo ahí. Nadie hay que le reclama, le diga a Dios, ¿por qué has hecho esto? Sin embargo, él continúa el proceso de la creación y viene el segundo día, tercer día, dice primero la luz, sea la luz, y así va en este proceso y lo cierra el proceso de la creación en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, dice, así fueron, una vez que terminó con la creación del hombre, cierra el proceso de la creación y dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Es decir, Dios tiene un carácter de que todo lo que inicia lo concluye. Todo.
La salvación del Señor tiene también sus procesos que nosotros estamos viviendo, y hay cosas que estamos esperando que haga, pero hay cosas que también ya las ha concluido, las ha cerrado. Cuando Él nació, también tuvo un proceso de salvación hasta la cruz de Cristo, pero continuó con la resurrección. Pero cuando empezó el ministerio, que cuando ya estaba acá entre nosotros, nos relata la palabra en Mateo 4:17, dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar. A los 30 años, cuando era su tiempo, comenzó. Algo empezó. Y miren, lo cierra en el Juan 17:4, en esta oración tan maravillosa. Jesús, orando al Padre, le dice: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Comenzó el ministerio y terminó el ministerio. Comenzó con el nacimiento y concluyó con la cruz. Comenzó en este caso, ahí viene el desencaje. El hombre pecó, se rebeló como hombre, y Él vino y se hizo hombre para cerrar como hombre este problema de la salvación. Y vemos así, con la muerte, posteriormente la resurrección, ya abre una etapa de una nueva creación. Nosotros somos primicias de esta nueva creación, porque Dios implantó por su Espíritu Santo una nueva criatura. Fuimos engendrados de Dios por la palabra de Dios al creer en Él. Estaba cerrando el ciclo del viejo hombre e inaugurando una nueva creación. ¿Y qué más? Pero tiene que cerrar el capítulo de esta generación de rebeldes que estamos viviendo en este tiempo. Y va a ser con la segunda venida. Va a tener un tiempo de 1000 años. Ahora esos 1000 años no voy a entrar en detalle, donde Él va a gobernar, pero tiene que cerrar el ciclo de toda la creación para hacer una nueva creación del universo. No sé, eso ya está más allá. Es decir, lo que me interesa mencionar es que todo lo que Él inicia, lo cierra. Y estamos en un proceso de está cerrando Dios capítulos, ciclos, tiempos, periodos. No esto que vemos al que nos rodea, no solo la pandemia, sino hasta políticamente en nuestro país y en otras naciones. Todo esto Dios lo va a arreglar totalmente. Esa es la esperanza. Dios nos ha llamado para una nueva creación, pero va a cerrar todo lo que está pasando en nuestra nación y en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que aprender de Él que todo lo que inicia, cierra. Nosotros somos sus discípulos. Discípulo significa estudiante, su seguidor, su aprendiz, su ayudante. Estamos aprendiendo. Eso es lo que dice Mateo 10:25. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Es decir, nosotros tenemos que aprender, hemos venido a su reino, pero no a dejar las cosas inconclusas, sino a aprender a terminar lo que ha empezado en nuestra vida cristiana. No es el fin, simplemente soy salvo, tengo vida eterna y me olvido. No. La perfección de la salvación, si así permítame explicar de esta manera, es el ser discípulo, hacer discípulos. Es enseñar a otros,
nosotros aprender de él. Porque creyentes, entre comillas, hay muchos. Tú vas ahorita a la calle, probablemente la mayoría va a decir, sí, yo creo, pero ¿eres su discípulo? ¿Estás aprendiendo de él a caminar? Ese es el tema. Ese es el tema. Él mismo ha empezado una obra en nosotros, pero la va a acabar. No estamos acá, a veces nos miramos, casi como decía al espejo, a veces nos podemos asustar. Pero Él se ha propuesto hacernos a su misma imagen. Lo que dice en Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, que ha comenzado en ustedes una labor tan excelente, la llevará a feliz término en espera del día de Cristo Jesús. Van a disculpar si hay una pequeña diferencia con la traducción que ustedes están usando, la 60 generalmente. Yo estoy usando una versión que es equivalente, pero a veces ayuda su lenguaje un poco más asequible. Pero es lo mismo. Dios lo que ha empezado en nosotros lo va a acabar. No nos va a dejar a medias. Lo va a acabar. Y nosotros como discípulos debemos concluir también nuestro aprendizaje del maestro. Sí. Cuando hemos venido a Cristo, además de recibir la eternidad como promesa, tenemos que aprender de Él. Tenemos que aprender de Él. Cuando Él se estaba yendo, en Mateo, ¿qué es? Mateo tiene una particularidad. Él habla mucho sobre los discípulos. Por ejemplo, no menciona lo mismo los otros evangelios. Mateo hace un énfasis sobre el discipulado. Por eso concluye Mateo 28:18, dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En este momento, hermano, todo está bajo su control, pero las cosas las vemos medio desordenadas. Es cierto, pero Dios tiene ya un plan para concluir esta etapa un poco conflictiva, aún para nosotros. Pero Él tiene toda autoridad. Dice, el verso 19 es lo que le llaman la gran comisión. Ahora, la gran comisión no solamente es ir a predicar el evangelio, sino es ir a ser discípulos. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y Él explica en breves palabras, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, en este instante, el Señor está con nosotros. Por el Espíritu Santo, Él está con nosotros. Pero tenemos una labor que hacer discípulos. No es solamente predicar el evangelio, que es parte, sino lo más importante es hacer discípulos. Yo he participado por la gracia de Dios, la época de Julio Rival, tan conocida, muchos lo han debido escuchar. Lo que era la plaza del estadio, se llenó el estadio mismo. Yo me acuerdo, estaba en la puerta como Ujier, era Ujier. No crean, hermanos, he empezado de Ujier. Ahí estaba en la puerta y la gente forzaba. Se tenía que cerrar casi con candado. La gente quería entrar. Nunca he visto tanta desesperación la gente por querer entrar. Donde iba a predicar mi amigo, porque éramos compañeros de curso, Julio Rival. Y la gente desesperada, cientos de miles de personas ahí adentro, hasta en la cancha. Los milagros, las muletas era una
pequeña montaña de muletas, de sillas, de ruedas, de personas que estaban corriendo que no podían. Vinieran algunos, me acuerdo, que los metieron en frazadas. Estaban ahí los paralíticos en las frazadas, los traían y después se levantaban y empezaban a correr. Miles. La pregunta es, ¿cuántos de ellos llegaron a ser discípulos? Los van a poder contar con las manos, con los dedos de la mano. Los demás vivieron un frenesí de milagros, de una palabra que les hacía tal vez llorar, pero ¿cuántos de ellos permanecieron? Pues no eran discípulos, fueron creyentes. Los discípulos se quedan, aprenden a caminar, porque no solamente es creer, es cierto para la eternidad, pero para el vivir hay que ser discípulo. Hacer discípulos. Así que, hermanos, ahora vamos a entrar a ver parte de esa hojita que he elaborado. Hay un proceso y que Jesús mismo nos dejó sus pisadas por camino y que nosotros debemos tomar como referencia lo que Él hizo. Y voy a tocar algunos puntos sobre el discipulado. Él nos ha llamado para una utilidad. Si se dan cuenta, todo lo que Dios ha hecho es útil. No hay nada que sea inútil. Todo tiene una razón. Muchas no las entendemos por qué, pero tienen su motivo, tienen su razón de ser. Cuando nosotros hemos sido llamados a ser parte de la iglesia del Señor, Él nos ha dado una utilidad. Eso, no hay persona que no sea inútil. Tal vez ha sido llamado ya muy mayor o tal vez muy joven. Pero todos tenemos que ser útiles en la obra del Señor. Eso es lo que dice en Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Es decir, no ha sido tu buena voluntad. Qué buena gente que eres. No, Dios estaba enamorado de. Yo he dicho con Él, no. Él nos escogió. Él nos escogió. Él nos escogió. Ahora, después puede haber puesto el querer y el hacer en ti. Por supuesto que sí. Y continúa y dice, y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Él dice que nos llamó y nos designó, nos destinó, nos diseñó. Así que, hermano, así como eres, Dios te diseñó para algo, y es llevar fruto. Y ese fruto, lo más posible, permanezca. Es decir, quede para la eternidad. Aún me pongo a pensar en Gálatas 5:22 cuando habla Pablo del fruto del Espíritu. Una de ellas es la benignidad, pero cuando ves ese término benignidad es utilidad, es para algo bueno. ¿Y cómo empieza? Vamos a ver Jesús, algunas facetas, algunas etapas de lo que Él hizo. Empieza predicando, dice, empezó predicando, hablando del reino de Dios. Y cómo Él primero estaba solo, solito. Nadie lo acompañaba. ¿Y cómo empezó? Dice, andando, vámonos, Mateo 4:18-19.
andando Jesús junto al mar de Galilea, vamos a decir como paseando, mirando, me imagino, la linda vista del mar de Galilea, y ve a unos hombres pescando. Tal vez si hubiera sido uno de nosotros ahí de turista, hubieran sacado un selfie con los pescadores. O sácame una fotito, le hubieras dicho a Pedro ahí, sácame una fotito. Sí, te saco. Sonriendo, mirando ahí o no, y después pones en el Face, en el mar de Galilea. Pero ¿qué hizo él? Ahí mirando, caminando, mira a dos jóvenes, Pedro y su hermano Andrés. No se saca un selfie, no se saca una foto, por supuesto, no envía ahí a su Face. ¿Qué hace? Los llama. Ellos estaban trabajando, ocupados, tal vez ni le prestaban atención. Estaban echando, dice, la red al mar, porque eran pescadores. Y en ese contexto de haciendo su trabajo estos, Jesús los llama y les dice, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Más allá, o tal vez otro momento, el día siguiente, no sé, no nos relata mucho eso. Había otros dos jóvenes también, Jacobo y Juan, también pescando. Y los llama de igual manera. Después, caminando tal vez en alguna de las poblaciones, Mateo estaba entre sus libros y qué sé yo, me imagino, ahí anotando y cobrando y tal vez persiguiendo a los deudores de los impuestos y todo un barullo en toda una oficina. Voy a imaginarme, porque donde hay plata y números generalmente hay barullo. Y estaba en medio de eso, ¿y qué le dice? Ven, llámame. Si se dan cuenta, él empezó llamando a los que iban a ser sus discípulos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Donde tú estés, debes orar y decir, Señor, ¿por qué crees que estoy acá? Quiero ser útil. Y des testimonio, llames a los que son, les entregues el evangelio, les hables de Jesús. Les hables de Jesús. Mientras no les hablas de Jesús, estás andando descalzo, hermano. Es decir, puedes descuidarte el estilo de vida que andas, porque nadie sabe que eres cristiano. Pero una vez que saben que eres cristiano, te cuidas. Es de doble filo, muy interesante. Yo me acuerdo, en mucho tiempo trabajé en banco y empecé pues ahí cristiano, con mi Biblia leyendo, todos ahí sabían que yo empecé a dar testimonio a las cajeras, a la secretaria, al personal que trabajaba después bajo mi cargo, les hablaba del Señor. Sí. Porque tienen problemas, hay en el trabajo casi están más tiempo contigo, o en el colegio o en la universidad, hay veces están más tiempo contigo que en la iglesia. Es ahí donde debemos, Jesús hizo andando. ¿Qué significa? En el trayecto de su vida empezó a recoger. Nosotros andando en el estudio, en la oficina, en el barrio, ahí debemos dar testimonio del Señor. Ahí están tus discípulos. Me acuerdo que uno de ellos les hablaba del Señor, muchos aceptaban, he orado, contaban a veces las personas sus problemas en su casa, vienen de mal humor, yo les ministraba, les hablaba, ¿tienes problemas? Sí, mira a Dios, y empezaba a hablarles de Dios.
No más, no les hablaba de, mira, haz yoga, que así te vas a calmar de tus nervios. No, 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 les hablaba del Señor y su palabra. Y algunos empezaron a venir a la reunión y uno de mis principales discípulos era el mensajero. Siempre ya se entregó al Señor, su familia, después me acuerdo, ya después de un tiempo se trasladó a Santa Cruz. Pero era mi discípulo, empecé a ser discipulado. Oraba con él, nos reuníamos en los momentos que podíamos, le ministraba del Señor para que él se congregue. Entonces, hermano, el Señor ha hecho eso y eso nos está dando que donde tú estés andando, ahí están tus discípulos. En la oficina, en el lugar donde estés. Ahora este tiempo, no mucho se puede salir, pero tengo 2 chitis que vienen cada vez a mi casa. Uno de ellos vive, el hijo de la trabajadora del hogar. La trabajadora del hogar de mi casa tiene su hijito de 4 años más o menos. Y tengo mi nieta que viene de vez en cuando. Y los 2 suben. Y me dicen, papito, los 2. El chiti, el hijo de la empleada, me dice papito también de cariño. Papito, ¿puedes contarnos un cuento? Me he comprado mi Biblia de dibujo animado, abro mi Biblia y hago mi ministerio a los niños, así que ya que aquí tienes un maestro. Cada vez que viene un cuentito de la Biblia, agarro de la vida de Jesús y les voy ministrando sobre el Señor. No les hago 2 horas, ni 1 hora como ustedes ahora, pero sí como 5, 6 minutos. A veces con ese librito, y se toca la siguiente lección y encuentran en la computadora, en YouTube, una enseñanza muchos suben libros, digamos, sobre la mujer samaritana, sobre, qué sé yo, cuando Jesús habló sobre la serpiente que Moisés puso en el desierto, y les pongo ahí las pequeñas historietas y les hablo brevemente de eso. Y después les regalo mi dulce, porque vienen por el dulce, pero ese es mi anzuelo. Es decir, hermano, lo que quiero decir es que a tu alrededor, donde tú estés, tienes tus discípulos. Tal vez no los has descubierto. Muchos de ellos tal vez no te escucharán, pero otros sí. Eso es lo que hizo Jesús andando por el mar de Galilea, caminando. Donde tú estés, vas a encontrar tus discípulos. Ahora, este cuadro, si ustedes ven acá, he puesto más o menos, no es una ley esto, por si acaso. No es la ley, pero son como etapas que tal vez te va a encontrar en medio de una etapa a ti, ya ha pasado tiempo, tal vez estás en otra parte, o tal vez estás al principio, o tienes otra persona que conoces y vas a empezar al principio. Te va a ser de referencia. Le he dicho al primero, ahí abajo están los hitos grandes. Acercamiento. Donde estés, en el trabajo, en la casa, en la familia, con el vecindario, en la escuela, donde sea. Y le hablas del Señor. Y algunos de ellos van a sí decidir, algunos te van a decir, mira, no estoy preparado. Hay que tratar de convencer, porque algunos piensan que cuando sean santos recién van a recibir al Señor. No es cierto. Más bien, justamente Dios está buscando a los pecadores para que reciban al Señor y sean santos. Y después, bautizo en agua. Ya entramos a la parte de enseñanza. Cree en el Señor, no lo dejes, no lo abandones. De vez en cuando busca cómo puedes hacer contacto con Él. Y le dices, ¿te has bautizado en agua? Oh, sí, cuando era bebé. No, pero Dios, ahora has recibido a Cristo, Él te ha perdonado. Él se bautizó cuando era mayor. Bautízate, háblale del bautizo. O si no, pídele, tenemos material.
sobre el bautizo, el CDCB. Ahí está el bautizo. Una vez que se bautiza, aquí los hermanos tenemos una piscina, la armamos, alguna vez las hemos armado, la calentamos el agüita y al agua, a bautizarlos. Se les va a ministrar. Después ya lo inscribes al PNF. Aquí está Juan Carlos Duarte, maestro en PNF, y no sé si tenemos algunos más. Se levanta el curso PNF. Si es que tú no puedes ministrar. Si puedes ministrar, puedes pedir ese mismo material, o si no, usar lo que hizo Jesús. ¿Cómo Jesús empezó el ministerio a los discípulos? Mateo capítulo 4, y hay 5, el sermón del monte. Dice que se llamó a la gente y sus discípulos y empezó a enseñarles. Enséñales verso por verso sobre el sermón del monte. Está dirigido a los discípulos. Enséñales. Sermón del monte, preciosísimo, riquísimo. El PNF, el CDCB, empiezas a acompañar, de vez en cuando llamada, todo depende de la ductilidad, de cómo usted lo puedes hacer seguimiento. ¿Cómo estás? Tenías este problema, quiero orar por ti. Empieza a llamarlo. Continúa. Lo óptimo es que se inserta un grupo pequeño. Cada vez sacan en el boletín una lista de los grupos pequeños. Mira cuál es el más compatible, que haga la prueba. Y así seguiremos. Ora. Tú no vas a nombrar apóstoles, pero ora por tus discípulos. Es lo que hizo en Lucas 6:12. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Algunos de ellos van a ser más cercanos, otros un poco más lejanos. Son un poquito más, no tan sensibles, pero hay otros que sí están hambrientos, necesitados. Concentra tus esfuerzos en esas personas. Tráelo a la iglesia. Involúcralo. Lo óptimo es grupo pequeño, iglesia. Una vez que está en la iglesia, ya puedes irlo. Lo puedes ir entrenando. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Si ustedes ven en el caminar de la vida, Jesús hizo eso. Lo seguían sus discípulos. Parece que al principio no vemos. Jesús era el que hacía todas las sanidades y las liberaciones y ministraba. Pero después de un tiempo, dice que nombró a 72. Primero envió a los 12. Después envió a los 72. Ya después empieza a soltar a esos discípulos que estás poco a poco. Insértalo en la vida de la iglesia. Miren, está en Marcos. Ya estás caminando con ellos. En Marcos 6:12 dice, saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran. Repitieron lo que Jesús primero hizo, les mostró y después y a ellos los soltó para que hagan esa labor. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Predicando, ahora ellos ya los empezó a soltar. Después de un tiempo que caminó con ellos, empezó a soltarlos. Acá puedes soltar, no sé cuál será su inclinación de ese tu discípulo. Tenemos aquí a Juan Sosa, pues, que le pueden apoyar en el ministerio que tiene con la gente. Tenemos a Dulam, tenemos Casa de Esperanza. Es decir, hay diversidad, hay un ministerio de alabanza, hay un ministerio de niños. No, me gusta a los niños enseñar. Hermana Jackie, tengo aquí este hermanito que lo conoce al Señor. Puedes tal vez darle los primeros pasos. Esa persona va a empezar y tú tienes que hacerle seguimiento. Es eso, no es nada misterioso. Lo que está haciendo Giovanna con su hija. Me encanta verlo ahí al lado de la maestra Flor.
ahí al lado con su teclado, la jovencita. Estás discipulando a tus hijos. Y eso es lo que hay que hacer. Pasan un tiempo, ya lo estás viendo. Me encanta verlos, hermanos que están nuevos, que están entrenándose en el ministerio. Eso es estar sobreviviendo a ellos. ¿Cómo le está yendo? Hacerle, no acosándolos, pero sí, digamos, mirando cómo se van insertando en la vida de la iglesia. Ya se le está ministrando. Y al final, ¿qué? Ya van creciendo, madurando, ya después puede ser líder de un grupo del ministerio de niños. Ya esa persona ha madurado, ya sabe manejar a los adolescentes o a los más pequeños, no sé, o ya está en el ministerio de alabanza, lo está haciendo bien. O grupo pequeño, en el grupo pequeño ya esta persona puede, hermano, tú te vas a hacer cargo de la alabanza, digamos, o vas a traer la palabra sobre este tema la próxima reunión. Estamos entrenándolos. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Por qué estoy hablando esto? Es porque la vida, lo que Jesús nos ha dejado por pisada, nosotros debemos hacer discípulos. Es eso, en la vida de la iglesia, haciendo seguimiento. Ya después esa persona ya puede presidir la reunión, lo voy lanzando a la presidir. O ya puede presidir un grupo en el ministerio de niños o en el grupo pequeño. O tal vez ya ha empezado a ganar personas. Mira, tengo a mi tía, a mi primo, los trae al grupo pequeño. Después le puedes decir, hermano, puedes abrir tu grupo pequeño con estas personas. Está creciendo. Se está desarrollando. Y en algún momento puedes decir, ya no voy a estar aquí en este ministerio, Dios me ha llamado para otra cosa, o yo voy a abrir otro grupo pequeño, o voy a abrir otro grupo de alabanza. En ese momento, si quieres, le dices, Señor, llévame. Ya cuando tienes tu discípulo haciendo lo que tú hacías, o otro ya está en otro ministerio trabajando y está desarrollándose, ya has cumplido. Y eso es lo que hizo el Señor. Cuando ya 3 años terminó, ya predicaban, ya todos estaban listitos, fresquitos, recién graduaditos, les dijo, me voy. Ahora ustedes hagan discípulos. Lo que yo he hecho con ustedes, háganlo. Esperaron el Espíritu Santo, poder. Vino el Espíritu Santo. Y ese jovencito que lo encontró en el mar de Galilea pescando, tenía sus tropiezos. Ahora les digo, hay veces caminar a ser discipulado, a veces ves las lágrimas de aquel, los tropiezos, las luchas de tu discípulo, tienes que estar a su lado. Y eso es lo que hizo Jesús con Pedro. Era todo dinámico nuestro querido Pedro. ¿Y después qué? Ese Pedro, ya madurado, probado, se levantó. Y no era ya. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? 3, los más cercanos, 12, un poquito más allá, 500 máximo. Pedro empezó ya con miles. Terminó. Jesús ya estaba en el cielo, había bajado con el Espíritu Santo. Ese es cerrar el círculo. Si ven aquí, dice, está ahí el discípulo participando en la iglesia, se involucra, empieza a tomar responsabilidades. Y ya tú puedes invitarlo a que pase el curso básico de obreros. Ya este hermanito ya está capacitándose, ya está madurando. Ahora ese hermanito ya no, es decir, ya le empieza a quedar pequeña lo que está haciendo, empieza a discipular, empieza a llamar a otras personas
a que tenga sus otros, él tenga sus discípulos. Ya está llevando fruto. Ya está, hermano, ahí termina. Esa es nuestra labor, hermanos queridos. Es producto terminado. Cuando otros de los que tú tenías, ellos ya están asumiendo responsabilidades, ya están con su personalidad en el Señor, con su gracia. Eso. Jesús, ¿qué hizo? Se concentró en sus discípulos. Los 3 años hacía milagros a la gente, todo eso, pero él no. Los discípulos eran aquellos cercanos que los enseñó, los capacitó y después los soltó. Nuestro trabajo es lo mismo. Es cierto que hay que predicar, pero de ahí agarrar, capacitar, discipular, entrenar, enseñar y después lanzar. Eso es fruto. Dios nos puso, dice Jesús, los he designado para que lleven fruto. El fruto son personas en el cristiano. Hay algunas breves experiencias para terminar. Antes quisiera decirles, como les mencioné, hay veces cuesta. Porque esa persona a la que has estado discipulando, como les decía, tiene problemas, sus luchas, a veces duran años. Digamos, un divorcio, una situación de crisis muy fuerte. Tienes que llorar con él, tienes que llamarlo, tienes que ministrarle. Pero después de un tiempo, esa persona ya está madurando. Y como les decía, hay algunos ejemplos, que he tomado 2 ejemplos. Por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés lo llamó, Dios lo llamó a Moisés, después le dio un discípulo que tal, no sé si Moisés se dio cuenta, pero tenía un ayuco. ¿Entienden o no? El ayuco. Tenía un ayuco, un jovencito que se llamaba Josué. Caminó con Josué 40 años. Y un día Dios le dijo a él, ya terminó. ¿Y quién va a ser? ¿Quién se va a hacer cargo? Tal vez Moisés estaba diciendo, yo soy imprescindible, Señor, ¿puedo quedarme más? Y Dios le dijo, no. El que se va a hacer cargo ahora es tu ayuco, Josué. Él los va a introducir a la tierra prometida. ¿Y qué hombre más fiel? No es para toda la vida que tenemos que estar enseñando a los hermanos. Esas vidas, hermanos, tienen que empezar a dar fruto, tienen que empezar a crecer, desarrollarse en el Señor, ministrarlos, llorar con ellos, doblar rodillas con ellos. Es decir, todo eso. Después esa persona ya tiene que empezar, tienes que ya ir avanzando. ¿Cuál es las gracias que Dios le ha dado, el don que Dios le ha dado, y ir apoyándolo? No estamos para siempre. En algún momento, tu paternidad espiritual, ese hijo va a tener que salir de la casa, por así decir, de estar muy cerca tuyo para que él también empiece a desarrollar y a hacer otros discípulos. No los retengamos toda la vida. Hermano, no puedes estar, digamos, ya estás 10, 15 años en un grupo pequeño, ya tienes que estar dando fruto. Algunos más tarde y otros más temprano. Es para eso. Por ejemplo, otro que fue Elías y Eliseo. Eliseo, un agricultor, estaba ahí trabajando en la tierra, joven, dice, porque le dice, cuando vino Eliseo, Elías le dijo, ven. Cuando le echó la capa sobre sus hombros, dice Eliseo le dijo, deja que primero vaya donde mi padre. Era jovencito, estaba en la casa de su padre. Elías, la palabra de Dios registra 7 grandes milagros. Eliseo 14 grandes milagros. Que nuestro deseo es que los discípulos sean más. Si pueden hacer, para delante del Señor no podían ser más que el Señor, pero nosotros deseamos que crezcan más. Quiero terminar
No estamos básicamente, la iglesia es la escuela del Señor, es parte de la escuela del Señor. La iglesia no está hecha simplemente para una satisfacción dominical. Es parte de nuestro entrenamiento, de nuestra enseñanza. Estamos siendo imbuidos del Espíritu Santo y su palabra. Estamos siendo animados para dar fruto, para que hablemos a otros, nos hagamos responsables de otros, por lo menos en la oración. Vayamos ministrando a esas personas. Tenemos casi ya el material básico. Han abierto unos cursos o reuniones, algo así, los miércoles, donde hay estudios bíblicos. Eso es excelente, excelente. En los grupos pequeños se está enseñando, ahí ponen los temas en el boletín que están enseñando, pero el fin es que ellos también vayan a hacer. No es tenerlos, hermano, esta persona se ha reunido conmigo 50 años y sigue ahí nomás, ¿o no? Ya, no, tiene que animar a esa persona a que ya haga servicio en la iglesia. Ujier. O ayude a supervisar la instalación de las sillas. Esa es su responsabilidad. Ya está haciendo algo. Ayude a instalar los equipos, que es un trabajo pesado. Empezar a hacer tareas. No hay ninguna tarea en la iglesia que es menospreciable. Todo es de mucho valor. Voy a hacer un resumen. ¿Qué tal si nos paramos? Hay un verso que es crítico, que tiene una amplitud de tema. Está en Deuteronomio 16, 16 y 17. Es que Dios nos ha hecho para dar fruto. Personas. Hacer algo en la obra. Y es lo que dice así. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y esto está resumido en 3 parábolas antes de que el Señor se vaya. Dice que repartió a los que se habían quedado talentos. En otra versión dice minas. Le dio a uno 10, a otro 5, a otro 1. Y cuando vino, le pidió cuentas. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Uno de ellos le dijo: Señor, tengo 10, me has dado 10, he ganado otros 10. Señor, me has dado 5, he ganado otros 5. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben cuál estaba el problema? Aquel que menospreció lo que Dios le había dado. Dice que el que llegó con: Señor, me has dado 1, te lo he guardado. Aquí está 1. Y Dios se enojó. Le dijo: siervo necio. Sé fiel en lo poco que tengas en tus manos. Y yo quiero pedirles, lo he hecho alguna vez. Una vez vino un hermano que se llama Morris Cerullo y nos hizo levantar así las manos. A ver, que levanten las manos. Miren sus manos. El Señor dice: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Qué tienes en tus manos? Tal vez una semilla. No te la guardes la semilla. Plántala. Esa semilla es un árbol. Y ese árbol son muchos árboles. Es un bosque. Plántalo. No te lo guardes para ti. Señor, ¿qué quieres que haga? Dile. Para tener estas mis manos con fruto. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿A quién quieres que hable? A la trabajadora del hogar. Tengo mi trabajadora del hogar que viene, aunque sea a lavar una vez a la semana mi ropa.
o viene a arreglarme, a ayudar a arreglar la casa, o ayuda con mis hijos. A esa persona puedes ministrarle del evangelio. Sentate a ver un ratito, quiero contarte algo que Dios ha hecho en mí, conmigo. Cuéntale. ¿Sabías esta historia de este otro hermano? Cuéntale las cosas del Señor. Háblale de Dios. Y cuida esa vida. Que vaya a la iglesia. Ministrale, cómprale una Biblia. Después, lee con él un versito una vez a la semana. Después, que escuche la radio. Mira, aquí están los hermanos, están reuniendo. O, no, yo vivo en el Alto. Hay iglesias también. No te presentes delante de Dios con las manos vacías. Porque Dios ha dicho, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Dile, Señor, yo quiero llevar fruto. ¿Qué quieres que haga? Si estás perdido, acércate a los pastores acá. Hermano, ¿qué puedo hacer? Quiero hablarle a esta persona. ¿Cómo me aconsejas? O tengo esta persona, ¿qué hago? Es sencillo. Jesús nos ha dejado sus pisadas por camino. Habla del Señor a los que están cerca de ti. De entre ellos selecciona a tus discípulos. Puedes por lo menos tener uno. Es el mínimo irreducible. Enséñale las cosas de Dios. Puedes iniciar con él con el Sermón del Monte, encaminando el curso PNF, CDCB. Camina con él en la vida cristiana, orando, ayunando, haciendo algunas actividades. Insértalo en algún servicio de manera de aprendiz. Discierne sus dones. Después de estar en algún ministerio o servicio, empieza a darle responsabilidades a manera de prueba. Anímalo a que pase después del curso básico de obreros, que asuma responsabilidades. Pruébalo para que tentativamente o ocasionalmente asuma responsabilidad. Si en alabanza, en el ministerio de niños, que dirige una clase, que dirige un grupo pequeño, que asuma después, al final, un liderazgo en un ministerio, servicio, y después has terminado tu trabajo por ahí. No te presentes con las manos vacías, hermano. El ministerio del niño no solamente es parte ayudar a esos niños, pero principalmente es discipularlos. El ministerio de alabanza es cierto que están haciendo alabanza, pero parte de eso es hacer discipulado a otros músicos. El que está en grupo pequeño no solamente es mantenerlos ahí, sino que ellos también vayan creciendo y después abran grupos pequeños. Señor, te damos gracias porque tú nos has dejado tus pisadas por camino. Tú has hecho discípulos, los has entrenado, has caminado con ellos, los has lanzado para que hagan el ministerio y después te has ido y nos has dicho que hagamos lo mismo. Haz de esta iglesia, Señor, una iglesia, Señor, que lleve fruto y mucho fruto, y ese fruto permanezca. En el nombre de Jesús. Amén. Me encuentro en ti, Sí, Señor. todo temor, tú lo limpiarás, Señor. Amén, Señor. En tu presencia, aleluya. Sí, Señor. Mis ganancias no brillan más, cada corona Sí, Señor. rendiré. Todo el honor a ti. ¿En dónde? En tu presencia. Sí, Señor. Tiembla el cielo al ver tu grandeza. Velocidad.
menos. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuévanos. En tu presencia todos se postran ante ti, Señor, ante tu majestad, Señor. Aleluya. Digno, Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra devoción, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.